Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema titulado tipos de significado. Vamos a comenzar con una breve introducción para que después puedas entender el tema de un mejor modo. Cuando hablamos de tipos de significado, pensamos en dos tipos, que son, en primer lugar, el significado denotativo y en segundo lugar, el significado connotativo. El significado denotativo de una palabra es el significado auténtico de la palabra. Se vincula a la objetividad. ¿Por qué? Porque es un significado que no depende de ti, sino del diccionario. Es un significado oficial, válido para una colectividad. Por ejemplo, en la siguiente oración, a esa niña le duele la cabeza. Aquí la palabra cabeza está siendo usado de modo denotativo. ¿Por qué? Porque aquí la palabra cabeza está siendo usada con su significado auténtico, que es parte del cuerpo. A eso se le llama significado denotativo. En cambio, el significado connotativo es el significado metafórico de la palabra. Se vincula a la subjetividad porque es un significado que depende de ti, no depende tanto de cómo esté en el diccionario. Es un significado que suele nacer en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, en la siguiente oración, ese señor es la cabeza de esa familia. Aquí la palabra cabeza no está siendo usada con su significado auténtico, sino con un significado metafórico. Aquí, cabeza está significando líder o jefe de la familia. Entonces, dense cuenta de la diferencia, ¿no? Cuando es denotativo, tú utilizas la palabra con su significado principal. Cuando es connotativo, tú utilizas la palabra con su significado metafórico, secundario. Vamos a ver con un poco más de detalle el lenguaje denotativo, ¿ok? El significado denotativo. Te dicen ahí que es el que usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es. Se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje, de manera objetiva, comunicando con total claridad en el ánimo de ser perfectamente entendible, sin necesidad de que el receptor u oyente tenga que hacer ningún tipo de interpretación, sin uso de simbologías. Por ejemplo, ¿no? En todas las oraciones que están en el lado derecho, hemos empleado el lenguaje denotativo. He leído esta página del periódico. El elefante es un paquidermo. Hoy asisto al colegio para ir a clase de matemáticas. El limpiador limpia toda la casa. Como pueden ver, son oraciones denotativas porque las palabras que están presentes en ellas están siendo utilizadas con sus significados auténticos, con sus significados originales, tal y como tú los encuentras en el diccionario. En cambio, el lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada, de forma simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos, sensaciones. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Es por esa razón que al lenguaje connotativo también se le conoce como lenguaje literario. Se debe a que se refiere a las posibilidades sugestivas y ambiguas del lenguaje, de modo que su estética es definida y con estilo.
capaz de expresar emociones de manera subjetiva. Recuerda, no subjetivo porque el significado depende de ti, lo que lo lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones. Por ejemplo, fíjense en las oraciones de al lado, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. En esta oración, que es un refrán, la palabra pájaro no está haciendo referencia a un pájaro de verdad, sino que estás haciendo referencia a una oportunidad, porque este refrán te dice que más vale que tú aproveches una oportunidad. ¿Por qué? Porque puede irse la oportunidad, ¿no? Entonces, está metaforizando al pájaro con una oportunidad. En la oración segunda, la luna nueva es la risa del cielo. Fíjate, ¿no? La palabra risa o la frase risa del cielo no está aludiendo a algo real, porque el cielo no puede reír. Entonces, ¿qué cosa está significando? Que el cielo se ve bonito, ¿no? Que es como que el cielo se alegrara cuando hay luna nueva. O sea que está metaforizando a la hermosura del cielo cada vez que hay luna nueva. Fíjate abajo, la frialdad de no observar para ocultar. Igualito, ¿no? Aquí también vemos una frase metafórica porque la palabra frialdad no está haciendo referencia al frío, sino a un sentimiento. Por ejemplo, cuando una persona se comporta de modo seco, se dice que es una persona fría. Aquí está siendo usado de ese modo. No está aludiendo al significado auténtico que es frío, porque tú sientes frío en la piel. No está aludiendo a esa frialdad. Entonces, cuando tú usas palabras que no aluden al significado auténtico, sino a un significado metafórico, se dice que estás usando un lenguaje connotativo. Para que todo quede más entendible, vean aquí una comparación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un lado oraciones denotativas y al otro oraciones connotativas. Fíjate, en oraciones denotativas tendríamos lo siguiente. El motor de ese auto se averió. Aquí todo está siendo usado con su significado auténtico, ¿no? La palabra motor, la palabra auto. Pero fíjate al costado en connotativo. Mi hijo es el motor de mi vida. Un hijo no puede ser un motor porque no es una máquina. Entonces aquí tenemos a una oración connotativa porque la palabra motor no está siendo usada con su significado auténtico. Denotativo, esa estrella brilla demasiado. Aquí la palabra estrella está aludiendo a la estrella de verdad, a la que tú ves en el cielo. Pero al costado, en connotativo, te dicen, ella se convertirá en una estrella de rock. Aquí la palabra estrella no está siendo usada con su significado auténtico, sino como una persona famosa. ¿Te das cuenta? Fíjate en denotativo, me doblé la mano y me duele. Aquí mano está siendo usada con su significado auténtico, parte del cuerpo. Pero fíjate en connotativo, compraré una mano de plátanos. Aquí mano no está con su significado auténtico, sino está como un conjunto de 5 plátanos. Fíjate en denotativo, esa piña que compraste está riquísima. Aquí piña está aludiendo a la piña de verdad, a la piña de fruta. Es el significado auténtico. Pero fíjate en connotativo, soy muy piña, se me perdieron 10 soles. Aquí piña no está aludiendo a la fruta, sino a una persona con mala suerte. Y por último, ese libro está muy interesante. Aquí están usando la palabra libro con su significado original, pero fíjate al costado, José es un libro abierto. Aquí el libro no está siendo usado con su significado original, sino que está aludiendo a que José sabe mucho y parece un libro, ¿no? Entonces, fíjate por favor la diferencia entre entre ambos tipos de oraciones. ¿Ok? Chicos, llegamos a la parte final. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día del Zoom.